Para entender el alcance de todas estas noticias que le hemos contado sobre Cataluña, hablamos ya con Antonio Alonso Timón. Él es profesor de Derecho Administrativo de ICADE y contertulio habitual del Gato al Agua. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué el Gobierno pide ahora a los funcionarios que todas las acciones en torno al referéndum pidan las instrucciones por escrito? Por una sencilla razón, para salvar la responsabilidad de los funcionarios públicos. Las leyes de la función pública imponen la obligación de que los funcionarios respeten las órdenes de sus superiores, salvo que sean manifiestamente ilegales. En el momento en el que una orden es manifiestamente ilegal, pueden eximirse de la obligación de respetar dicha instrucción o dicha orden. Pero claro, es importante que quede por escrito para ver que esa orden es manifiestamente ilegal. Como abogado, Antonio, ¿ves buena la estrategia del Ejecutivo de advertir a los funcionarios con responsabilidades penales si ejecutan esas órdenes de la Generalitat en relación a la consulta ilegal? Pues no la veo ni buena ni mala, simplemente es un recordatorio que hace el Gobierno, un aviso a navegantes a los funcionarios indicándoles que estará dispuesto a actuar y que pueden incurrir en responsabilidad en el caso de que adopten decisiones manifiestamente ilegales. Este recordatorio, por otra parte, no haría falta realizarlo porque los funcionarios públicos son conscientes, y algún antecedente hemos tenido ya en el Parlamento de Cataluña, de la responsabilidad en la que incurren cuando firman órdenes o cuando acatan órdenes manifiestamente ilegales. Con lo cual, no está mal el recordatorio, pero es un poco sui generis, porque los funcionarios saben, y para eso han estudiado una oposición y un temario que incluye este tipo de circunstancias y que incluye las responsabilidades y los deberes que tienen los funcionarios, entre los que se encuentra el acatar las órdenes, como decía anteriormente, pero no las manifiestamente ilegales, y por lo tanto ellos son más que conscientes de las responsabilidades en las que pueden incurrir en el supuesto de que acaten órdenes manifiestamente ilegales. Antonio, hoy además hemos conocido la misiva enviada por Puigdemont al presidente del Gobierno pidiéndole la apertura oficial de negociaciones para esa celebración del referéndum ilegal. ¿Con qué herramientas legales cuenta el Gobierno para impedir esa consulta ilegal? Porque ellos no paran de repetir que van a pararla de cualquier manera, no dicen cómo, eso sí. Pues la verdad es que es una carta trampa, porque como bien sabe el señor Puigdemont, no es posible una negociación. En lo que pretende plantear es un supuesto irreal en el que se da una bilateralidad entre una comunidad autónoma y el Estado, cosa que nuestro orden constitucional desde luego no contempla. No hay una situación de bilateralidad, no hay igualdad entre las partes y por lo tanto no es posible una negociación del estilo que plantea el señor Puigdemont en el contexto jurídico constitucional actualmente vigente. Con lo cual yo creo que el Gobierno cuenta con instrumentos más que suficientes que, como vengo diciendo en alguna ocasión anterior, ya debería haber utilizado para acabar con esta situación y para reconducir la conducta de una comunidad autónoma que está siendo profundamente desleal y está actuando de manera contraria al ordenamiento jurídico. Esos instrumentos concretos son, desde el punto de vista jurídico penal, algunos que el Gobierno ya ha iniciado anteriormente, la denuncia de algunas de las actuaciones que ha llevado a cabo la Generalidad de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, la imputación de delitos por desobediencia ante los miembros de la Generalidad de Cataluña. Algunos de ellos han sido condenados, como es el anterior presidente de la Generalidad de Cataluña, y queda un instrumento de primer orden que todavía no se ha explorado, pero que llegado este punto debería utilizarse, que es la suspensión de la autonomía catalana a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que tampoco debe suponer ninguna medida drástica, sino que el artículo 155 de la Constitución permite muchas posibilidades y sobre todo permite reconducir la situación anómala a la que nos ha llevado la deslealtad institucional de una comunidad autónoma. Por último, Antonio, ¿en qué delitos incurrirían los separatistas catalanes si, como advierten en su ley de ruptura, declararan la independencia unilateralmente si no se les permite celebrar la consulta independentista? Pues algunos de ellos, como decía anteriormente, ya los hemos visto, incurrirían en un delito de desobediencia, en un delito, desde luego, de malversación de caudales públicos, porque hay que recordar que aunque el Tribunal Supremo no condenó a las autoridades catalanas en los juicios que se han celebrado recientemente por malversación de caudales públicos, lo hizo porque en ese momento, en teoría, desde mi punto de vista, discrepo con esta resolución, se decía
que no se habían concretado las medidas que debía tomar el Ejecutivo catalán en ese momento, pero hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha ido afinando posteriormente, ha ido concretando cuáles son las medidas, y en este punto en el que nos encontramos en la actualidad sería bastante factible el procesamiento de las autoridades catalanas por malversación de caudales públicos, por prevaricación y por el delito de desobediencia. Sí que podríamos incluir de una manera más clara ahora ya y sin ningún género de duda el delito de malversación de caudales públicos y el delito de prevaricación, porque en el momento en el que estuviesen firmando cualquier papel para la convocatoria de un referéndum ilegal como es, o en el momento en el que estuviesen disponiendo de fondos públicos para la celebración de dicho referéndum, como ya se les ha avisado previamente, estarían incurriendo en esos delitos, como digo, de malversación de caudales públicos y de prevaricación, además del delito de desobediencia. Antonio Alonso Timón, gracias por aclarar nuestras dudas legales y muy buenas noches. Muy buenas noches.